Bienvenidos a casa, qué bueno que estás aquí. Sea como comentó en el video y como Héctor y Sandra mencionaron, sean todos bienvenidos, sea la primera vez o sea que nunca faltas, bienvenidos. Y bueno, como la mayoría saben, o tal vez si tienes poco estás entendiendo, hay un gran evento los próximos días 22 a 24 de este mes de junio, y queremos preparar la casa. Cuando va a haber visita, ¿verdad? En casa uno busca tener todo lo mejor posible, y queremos irle dando algunos detalles. No es que esta casa es bastante grande, como ya se dieron cuenta, entonces necesitamos muchas manos. Si algunos tienen algo de tiempo, yo sé que para muchos su horario no lo permite, pero si tienes una oportunidad, quiero mencionar 2 días en particular de esta próxima semana, donde vamos a estar viendo de pulir detalles de las instalaciones. Más que nada limpieza, no creas que te vamos a poner a construir algo, tranquilo. Este miércoles de 9 a.m. a 2 p.m. es uno de ellos, y luego tal vez el principal es sábado próximo. Por ser sábado, más personas tienen oportunidad desde las 8 a.m. De hecho, algunos van a llegar desde más temprano si eres de los que madrugan, adelante, pero oficialmente 8 a 1. Y hemos estado teniendo oraciones los sábados. Vamos a ser un poco diferente. Este sábado va a ser de 8 a 8:30. Vamos a iniciar con oración un poco abreviado, y luego vamos a seguir con el trabajo de preparar la casa. Muy bien, muy bien. Pues qué bueno que estás aquí el día de hoy. Estamos tan contentos, y yo quiero ir ahora a la palabra y seguir con una serie que estoy compartiendo estas semanas. Señor, gracias por este tiempo que pudimos adorarte en canto. Señor, ahora vamos a la Biblia, a tu palabra, a aprender más de ti, y pido que así como oramos por la fortaleza del Espíritu Santo en muchos aspectos de nuestra vida, también lo pedimos en entender mejor lo que enseña tu palabra y cómo aplicarla a nuestras vidas particulares. Lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de navegando la incertidumbre, y hoy quiero hablar de la crisis emocional. Y nos estamos basando principalmente en la vida del profeta Elías. Y nomás recordando poquito, Elías vivió tiempos inciertos, como todos nos podemos identificar en los tiempos que estamos viviendo. En su día el pecado en Israel había provocado que Dios literal cerrara los cielos. Había sequía, y en una economía dependiente totalmente de la agricultura y sin obviamente toda la tecnología actual, una sequía que duró más de 3 años era devastadora. Hubo una crisis económica, pero aún en eso vemos la mano de Dios proveyendo para su hijo en maneras sorprendentes, llevando a Elías a aprender una gran lección que todos tenemos que aprender. Los instrumentos humanos o terrenales o naturales, como un trabajo, una empresa, son buenos, pero solo son instrumentos que Dios usa. La verdadera fuente de nuestra provisión es el Señor, y tenemos que recordarlo y depender y confiar en Él. Y Elías lo aprendió en ese tiempo. Al fin llegó el tiempo de terminar la sequía, y vimos domingo pasado esta especie de competencia que hubo en el Monte Carmelo entre Elías y los profetas falsos de Baal. Y cada uno levantó un altar, puso un sacrificio ahí y pidió fuego del cielo.
Pues obviamente nada sucedió con los profetas de Baal, porque no es un verdadero Dios, porque solo hay un verdadero Dios. Y Elías clamó a él y envió fuego. Y luego se puso a orar, y fue lo que estuvimos considerando sobre todo domingo pasado. Oró con persistencia Elías hasta ver la obra terminada en el Espíritu, y al fin vino la lluvia, se acabó la sequía. Y hay tiempos cuando Dios nos llama a una oración especialmente intensa e intencional, muy enfocada, hasta ver a Dios dar a luz los propósitos que tiene en nuestra vida, familia, en el contexto particular por el que estamos orando en esa temporada. Nuestro pasaje base de hoy es muy conocido, es de Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Quiero leerlo antes de entrar a la vida de Elías. Dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Nos habla este pasaje de que el Señor tiene fuerza inagotable y también inteligencia, dice esta versión. Otras dicen sabiduría, otras entendimiento, insondables, imposibles de entender. Muchas veces yo no entiendo a Dios, porque Él tiene este conocimiento y entendimiento y sabiduría tanto más allá de lo que yo puedo captar o entender, que no es posible que un ser humano comprenda lo que hay en la mente del Señor, que me lleva a una de dos posibilidades ante esa realidad. O caigo en una confusión que no acepto el hecho de que Dios a veces sus caminos son misteriosos, y entonces esto me destroza, me confunde. O reconozco que no alcanzo su sabiduría, pero me rindo y busco refugiarme en Él. Reconozco que no alcanzo su sabiduría, pero eso no me aleja de Él. Más bien me rindo y busco refugiarme en Él, reconociendo cuánto dependo de Él, como un niño pequeño que no entiende muchas cosas de su padre, pero en un caso de un papá bueno, sabe que puede refugiarse en Él. Y entonces viene lo que dice el pasaje enseguida: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Creo que todos, o la gran mayoría, diríamos: yo necesito algo de eso, Señor. Ven a fortalecerme en mi cansancio. Dice que aún los jóvenes se cansan. Sí, aún nosotros nos cansamos. Bueno, ya estiré mucho esa palabra. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Saben, lo vemos a muchos, literal, verdaderos jóvenes, con un agotamiento, con un estrés, con una ansiedad tan fuerte en estos tiempos. Y hasta cierto nivel todos nos agotamos, en parte físicamente, pero aquí se refiere a más que eso, también espiritualmente y emocionalmente. Ahora sí, vamos de nuevo a la vida del profeta Elías. Terminando la semana pasada, él había ganado la gran victoria. Había demostrado que solo el Dios de la Biblia era el verdadero Dios. Se había acabado la sequía. La nación, por lo menos un momento, había reconocido el verdadero Dios. Era
un gran momento. Pensaría que nada lo detendría ante esto, pero enfrentó enseguida una crisis emocional. Vamos a Primera de Reyes 19. Voy a empezar con los versículos 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Acab era el rey, Jezabel la reina de Israel en ese tiempo, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, que me maten a mí si para mañana yo no te he matado a ti como mataste a los profetas de Baal. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías recibe esta amenaza de muerte de la reina Jezabel y dice: viendo pues el peligro, huyó. El peligro era real. Esta era una mujer malvada. Y no se trata, mi primer punto, de vivir en negación de lo real, pero sí se trata de enfoque. El peligro era real, pero el poder de Dios era aún más real y mayor por encima de ese peligro real. Y ahí es donde falló Elías. Y tú y yo también, quiero decirlo así, sin negar la realidad, debo enfocarme en el poder de Dios y su fidelidad a lo largo de mi vida. No estoy hablando de vivir en negación. De hecho, eso es peligroso. Debo de reconocer la realidad que estoy enfrentando, los peligros, ese diagnóstico, esa situación financiera, esa situación familiar, porque necesito enfrentarlo y orar debidamente, y en algunos casos tomar pasos específicos hacia ello. Pero mi enfoque tiene que ser: sí, eso es real, pero mi Dios es mayor, y creo en su poder, y creo en su palabra aún por encima de sentimientos y circunstancias. Ahora vamos a seguir con el pasaje, versículo 4. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida. Fíjate al grado que se sentía Elías. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. A pesar de la gran victoria anterior, está tan afligido que desea morir. Y creo que todos atravesamos momentos de profunda tristeza, a veces provocadas por algo específico que se puede entender, a veces francamente sin una razón lógica que podemos identificar. A veces esto aún se pudiera llegar a lo que llamamos depresión. Ahora, hay distintos tipos y niveles de depresión, y no me considero un experto en el tema, y solo quiero aclarar: existe depresión clínica, así lo voy a llamar, donde debemos buscar la ayuda de un profesional en la salud mental, y eso no es una falta de fe, es hacer lo correcto. Así como cuando me duele algo en el cuerpo físico busco a un doctor, es el mismo principio. Pero muchas veces no es a ese nivel, pero estamos batallando con una tristeza profunda, lo que estoy llamando yo una crisis emocional como Elías. Vamos a seguir leyendo el pasaje, versículo 5. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come.
Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Primero quiero ver algo muy sencillo, muy natural, muy práctico, porque el Señor también es práctico. Lo primero que le provee el Señor es comida y descanso. ¿Sí? Comida y descanso. Comió, durmió, luego le dio más de comer. Algunos dicen: yo quiero esa terapia, Señor, por favor. Sí, suena como las vacaciones de Navidad, ¿verdad? Comer y dormir, comer y dormir. Pero bueno, no puede ser así todos los días. Pero hay momentos que a veces tenemos que detener un poco el ritmo y ser prácticos y reconocer que el cuerpo físico tiene sus límites, y tenemos que a veces buscar unas medidas sencillas, saludables, buscar comer más saludable y en horarios saludables y descansar. Y yo entiendo que hay horarios muy complicados. Algunos están aquí diciendo: sí, estoy de acuerdo, pero es imposible con mi horario o la situación que yo enfrento, y tengo empatía, créelo. Pero dentro de tu contexto busca establecer un ritmo saludable y sustentable. De hecho, aún en la Escritura vemos a Dios siendo muy enfático en el Antiguo Testamento, en la ley, con el día de reposo. Y ya no estamos bajo la ley, pero el principio sigue siendo del corazón de Dios. El principio, porque Él sabe cómo nos diseñó, y necesitamos tomar ese tiempo de descanso. El día de descanso sí era para descansar, pero si tú lees cómo lo enfatiza, en gran parte era un acto de confiar en Dios. Dejar de trabajar como un acto de confianza en el Señor. Recordemos las enseñanzas que di hace meses sobre eliminar la prisa, sobre no ser dominados por el celular o por la agenda o por cualquier cosa, porque me va a ir agotando y me va a distraer de lo principal. Así que lo primero que Dios hace con Elías es que lo tranquiliza, a descansar, a comer, a agarrar fuerza, y entonces él camina a este lugar, a este monte. Vamos a seguir leyendo versículo 9. Allí pasó la noche en una cueva. Esto es importante, en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él: ¿qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Y él responde: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Ahora, cuando Dios hace una pregunta, no es porque necesita la información. Dios ya sabe todo. Y lo hemos observado en otros casos. Como que quiere ayudarnos a confrontar algo para que nosotros nos demos cuenta. Entonces le está preguntando: ¿qué haces aquí en esta cueva? Quiero decir, hay momentos de cueva. Hay momentos cuando necesitamos, aún momentos de duelo, momentos de soledad, pero no debemos instalarnos en la cueva. ¿Sí? No instales internet en tu cueva. No decidas mudarte y vivir en la cueva. Hay momentos, hay aún breves temporadas donde es necesario, es parte de la vida, pero luego
necesitamos salir de esa cueva o nos vamos a quedar atrapados y nos vamos a hundir en depresión. Ante la pregunta, Elías expresa que él es el único que sigue fiel al Señor, y él así lo creía y así lo estaba viviendo. Se sentía muy solo. Más adelante en el pasaje, si sigues leyendo, Dios le aclara que hay 7,000 siervos del Señor que no habían doblado rodilla ante Baal. Sí había, pero Elías, por las circunstancias, estaba muy solo en ese momento, vivía en soledad. Y este es otro punto que quiero enfatizar. Es crucial que no estemos navegando la incertidumbre a solas. Desde el principio, Dios declaró que no es bueno que el hombre esté solo, y eso habla de la humanidad, también la mujer obviamente, porque no nos diseñó para vivir en soledad. Escúchame bien, Dios no nos diseñó para vivir en soledad. No vamos a funcionar bien así. Ni Adán funcionó bien así en la perfección del Edén. Elías no le estaba yendo bien así. Entonces no creamos que podemos tener una vida saludable espiritualmente y emocionalmente viviendo en soledad. Aún en la vida terrenal de Jesús vemos que él mismo tuvo amigos. En sus momentos más importantes se aseguró de tenerlos cerca. Desde momentos gloriosos como el monte de la transfiguración, donde se llenó su rostro del brillo de la gloria de Dios, y aún apareció Moisés y Elías a propósito. Ahí estaban los tres más allegados. Hasta los momentos más dolorosos, como cuando fue al huerto del Getsemaní, sabiendo que estaba a horas de ser torturado y clavado en una cruz, se llevó a sus tres más allegados. Se quedaron dormidos, pero ese es otro tema. Llevó con él a sus amigos. Necesitamos fomentar amistades saludables. El libro de los Hechos enfatiza, abundan las referencias a vivir unos con otros. Quiero animarte hoy: invierte en amistades con personas que comparten tus convicciones. Porque si no comparten tus convicciones, esto puede salir contraproducente y puede salir más drenado y desanimado o desubicado que animado y fortalecido. Personas que pueden ser entre los dos de mutuo apoyo, de poder escucharse el uno al otro, a veces desahogarse, a veces simplemente conversar, a veces hasta orar el uno por el otro. Sé intencional en buscar y fomentar buenas amistades. Sé intencional. ¿Qué quiero decir con eso? Que rara vez sucede solito, automáticamente. La mayoría del tiempo tenemos que intencionalmente desarrollar esa amistad. Tenemos que buscar a la persona. Tenemos que crear momentos para pasar tiempo juntos, para ir fomentando buenas amistades. Ahora, aquí en Comunidad Olivo tenemos algo para ayudarte en eso que se llama nuestros grupos conexión, donde se fomentan amistades con otras personas como tú y como yo, que quieren más de Dios en sus vidas. Y si tú no sabes qué es un grupo conexión, que es un pequeño grupo que se reúne en una casa, y hay de matrimonios, o hay de solo mujeres, solo hombres, o de las etapas de los jóvenes. Tú no sabes cuándo, dónde. En el lobby, en nuestro módulo, puedes obtener toda esa información. Pero esto no solo es para promover grupos conexión, es para promover la razón que existen, la necesidad que todos tenemos de no vivir en soledad.
Elías en gran parte se encontraba en esta crisis emocional por haberse quedado a solas. Vamos a volver al pasaje. Allí está en la cueva, acuérdate. Dios está hablando con él, versículo 11. Le dice: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo está llevando otra vez a tratar con su situación y por qué estaba huyendo y por qué estaba en esa cueva. Ahora es interesante que vemos estas manifestaciones fuertes: un viento recio, un terremoto, un fuego, cosas visibles, llamativas, espectaculares. Y cuando Dios quiere, Él puede hablarnos en maneras espectaculares. Él es Dios. De hecho, Él provocó todas estas cosas, pero no habló a su Hijo a través de ellas, sino que habló por lo que esta versión llama un suave murmullo, que otra versión llama un suave susurro. Un suave susurro. ¿Por qué habló como un susurro? Y yo creo que es algo muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer para escuchar un susurro? Si alguien está susurrando, ¿qué tienes que hacer para escuchar a esa persona? Acercarte. No se puede oír de lejos un susurro. Tienes que acercarte y aquietar. No, si hay mucho ruido alrededor, no lo vas a oír. Si estás en el teléfono, no lo vas a escuchar. Y creo que nos habla de la manera que Dios generalmente nos habla. Ahora Él es Dios y Él es soberano, y a veces Él habla en muchas maneras. Y no hablo de literal una voz audible, pero nos muestra su camino y su voluntad, a veces en maneras diferentes, variadas. Pero yo creo que la Biblia enseña, y en mi experiencia he vivido, que la mayoría del tiempo es en tiempos quietos con Él. Cuando apago, mi celular. Y no solo eso, busco apagar el ruido aún interno, que no todos los días se logra, y hay días de mucha distracción, y no te desanimes por eso. Pero a la medida posible, el Señor nos invita a acercarnos y a aquietarnos. Y en esa actitud de quietud, tomar la Biblia, la palabra de Dios, que es la manera principal que nos habla. Y nunca va a contradecir su palabra, pero es literalmente la mayoría del tiempo a través de su palabra que Él nos habla. Hebreos 4:12 nos habla del poder de la palabra. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Leemos la Biblia, y si nos de veras abrimos la mente y corazón, la Biblia nos lee a nosotros. Yo trato de apartar unos minutos cada mañana para aquietar mi espíritu, mi mente, y leo un pasaje de la Biblia, y luego me detengo y pauso para reflexionar en lo que acabo de leer. O a veces me detengo a medio pasaje porque leo algo que quiero considerar.
Ahora quiero decirte, hay días que siento una impresión en mi corazón de algo que Dios me está hablando sobre la base de la lectura. Hay días que me viene más como un pensamiento fuera de serie, que reconozco que no viene de mí sino de Dios. Obvio que nunca contradice la Biblia o no es de Dios. Pero también hay muchos días que no siento nada, pero estoy sembrando la palabra de Dios en mi mente y corazón, y te animo a hacer lo mismo. Porque aun cuando no percibo algo muy en particular, esos momentos de quietud son valiosos en sí. Tomemos momentos de aquietar tanto ruido que hay en la vida actual. Por algo Dios le llamó la atención a Elías, pero luego le habló en la quietud. Y otra vez le pregunta: ¿qué haces aquí? Ya es tiempo salir de esto. Y algunos tal vez Dios hoy, aquí en el auditorio, o tal vez escuchando en casa, quiere decir: ¿qué haces allí? Y no hablando geográficamente de dónde estás, pero en tu condición. ¿Qué haces en esa condición? Es tiempo salir, es tiempo soltar, es tiempo avanzar. Y de hecho, voy al último punto aquí, versículo 15. Aquí en Primera de Reyes 19, volviendo a la narración de Elías. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi como rey de Israel. Unge también a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. ¿Qué está pasando? Dios le está dando nuevas tareas a Elías, varias misiones que tenía para él. Algo que nos ayuda a salir de las cuevas de tristeza o confusión es activarnos sanamente. No nomás salir corriendo a hacer todo lo que se nos ocurre, porque luego nos vamos al otro extremo y nos agotamos. Pero tampoco es saludable estar sin estar activos, sin estar sirviendo, sin estar ayudando a otros, apoyando a otros, sirviendo al Señor al servir a otros. Es parte de lo que Dios va a hacer para ayudarnos. Mi amigo Felipe de la Rosa, que ha sido fiel miembro de Olivo desde que inició, perdió a su querida esposa hace unos meses. Y me comenta que ha sido difícil. Obviamente hay días que se quiebra así en sus palabras, pero algo que está ayudando a Felipe a salir adelante es que no ha dejado un ministerio que él comenzó, de ir semanalmente al Cerezo. Y Dios le ha dado un favor y una gracia para poder tener acceso a una de las áreas de máxima seguridad donde otros no son permitidos entrar. Y allí tienes a Felipe, de 68 años de edad, yendo, a pesar del dolor personal que ha sufrido, a ministrar y bendecir a otros. Y de su boca Dios lo está fortaleciendo y ayudando a salir adelante. Y eso es gran parte de la obra que Dios usará. Estar involucrados en actividades con propósitos que honran a Dios nos da vida. Son un elemento para darnos un norte al navegar la incertidumbre. Así que te animo a activarte en lo que Dios pone en tu corazón, en tu camino, fuera de la iglesia. Y también hay muchas oportunidades dentro de la iglesia. Siempre estamos necesitando más voluntarios en múltiples áreas. Si tú tienes interés en servir aquí, también ahí en los módulos, al terminar la reunión, te podemos dar
la información. Esta nueva misión, estas nuevas tareas que Dios le dio a Elías, fue parte de lo que lo impulsó a salir de esa cueva de tristeza, de confusión, seguir activo, cumpliendo propósitos de Dios. Hoy en la mañana sentí añadir este pasaje de Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La salvación es completamente por gracia. Pero luego fíjate en el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Somos salvos completamente por gracia, no por obras, para que no pueda haber jactancia humana. Pero en esa salvación ahora Dios ha preparado de antemano buenas obras, oportunidades de servir al prójimo, de ayudar y bendecir a otros, y nos llama a caminar en obediencia en esos buenos propósitos de Dios. Y eso va a honrar al Señor, va a bendecir a esa otra persona. Pero ¿qué crees? Nos va a bendecir mucho a nosotros también. Va a ser parte de lo que Dios usa para ayudar y fortalecer nuestra vida, nuestro espíritu, a salir de toda cueva de tristeza, depresión, ansiedad. Hablando de cuevas, Jesús se encontró en la peor de todas, una tumba que en sus tiempos eran literal cuevas, y se le rodaba una gran piedra frente a la entrada. Y yo sé que conoces la historia, pero no la olvidemos nunca. Obvio, Él llegó ahí porque había ido a la cruz, porque había ido a esa muerte tan cruel, tan injusta, por tu pecado y mi pecado, para llevar tu castigo y mi castigo de todos nuestros pecados, de todas las veces que nosotros no hemos honrado a Dios con nuestra vida. Y lo llevó en la cruz y fue sepultado. Pero Él no se quedó en esa cueva. Él resucitó con poder y ahora gobierna desde los cielos. Pero no solo gobierna desde los cielos, Él vive en cada hombre y mujer que le rinde a Él su vida, que lo recibe como su Señor y Salvador. Y si tú no has tomado ese paso de entregar tu vida a Cristo Jesús y reconocerlo como el Hijo de Dios y reconocerlo como el Señor de tu vida, el que tiene la última palabra, la autoridad en tu vida, y rendirte a Él, lo puedes hacer en este mismo momento. En tus propias palabras se lo puedes pedir. Estés aquí presente, estés viendo en casa, pero me gusta hacer una breve oración pausada para ayudar a los que quieren ayuda para poner esto en palabras. Así que vamos a cerrar los ojos juntos. Y si este es tu deseo, te invito a repetir después de mí. Puede ser en voz bajita. Esto es entre tú y Dios, y oramos. Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que eres el Señor de señores. Y yo te recibo como mi Señor. Pido que entres en mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Pido que me perdones en el nombre de Cristo Jesús. Si
tú acabas de hacer esa oración, o bien es la primera vez que nos visitas en Comunidad Olivo, tenemos un pequeño obsequio para ti. Quiero dar una última reflexión de 2 minutos y luego, al salir al lobby, a mi derecha vas a hallar la terraza y ahí va a haber unos voluntarios listos para entregarte este obsequio sin ningún compromiso. Ahora, si te gustaría que alguien ore contigo o te gustaría platicar con alguien, ahí estamos a la orden. Empecé en Isaías 40, el famoso pasaje de cómo Dios no se le acaban las fuerzas, cómo Dios, su inteligencia y sabiduría es insondable. Pero quiero repetir el final antes de ir a casa hoy, porque creo que algunos necesitamos recordarlo. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían, y puedes hacerlo personal, los que confiamos en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán en el Señor y su fortaleza. Así que un último momento con ojos cerrados. Tal vez vienes especialmente cansado, en cualquier sentido de esa palabra. No estás solo, no estás sola. Aplica los principios que hemos considerado. Sin negar la realidad, fija la mirada en tu Dios que es mayor. Busca medidas prácticas saludables. No te quedes solo, fomenta amistades que serán de mutuo apoyo. Aquieta, toma momentos diariamente para estar quietos en su palabra y presencia. Y actívate en los buenos propósitos que Dios tiene para tu vida. Y Espíritu Santo, yo pido que en esta hora, Espíritu Santo, aún en este momento, en este lugar o aún viendo en casa, vengas con el soplo, ese soplo del Espíritu, el soplo, ese viento comparado en Isaías al viento que levanta un águila a volar sobre la tormenta. Sopla, 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 trayendo ánimo, fortaleza, esperanza, porque al confiar en ti, al esperar en ti, será renovada nuestra fuerza en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, familia? Realmente ya oré, pero Señor, yo pido que sigas soplando, no solo en este momento, Señor, pero mañana cuando, Señor, está esa situación ahí latente, está la tendencia natural de nomás retroceder. Espíritu Santo, recuérdanos aquietar nuestro espíritu y escuchar de ti. Recuérdanos que hay buenos propósitos que tienes para nuestra vida. Espíritu Santo, haz tu obra en estos días en la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas aquí escuchando. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pasen muy buenas tardes.